Imagina empezar tus prácticas por primera vez y descubrir que tu jefa es el tipo de mujer que cambia el ambiente completo con solo entrar en la sala. Una mujer madura, elegante, segura de sí misma. Habla poco, pero cada palabra suya tiene peso. Te mira a los ojos como si supiera más de ti que tú misma. Eres nueva en la ciudad, llena de sueños e inseguridades, y no entiendes si simplemente te está evaluando o si esa mirada esconde algo más. Pero hay algo que ya es seguro. Conocer a Elena va a cambiar tu forma de ver el mundo. Y sobre todo, de verte a ti misma. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo va a tocar tu corazón. Va a tocar algo que sentimos, pero no siempre sabemos cómo explicar. Livia llegó al edificio de la agencia de publicidad 10 minutos antes de la hora. Tenía las manos sudadas, llevaba un saco prestado por su prima y el corazón le latía con fuerza. Era su primera pasantía, la primera oportunidad para demostrar su valor. Con apenas 20 años, venida del interior del estado, todo le parecía demasiado nuevo. El metro era un laberinto. Las calles tenían otro ritmo. Pero ahí estaba, parada en una recepción moderna de vidrio, donde todo parecía tan impecable que hasta parecía inaccesible. El piso de la agencia era como de serie de televisión. Muebles claros, cuadros modernos y un aroma amaderado flotando en el aire. Y entonces vio a Elena por primera vez. Una mujer de presencia intensa, alta, con el cabello recogido con elegancia, postura firme. Sus ojos, fríos, pero magnéticos. Llevaba un vestido oscuro y caminaba como quien sabe exactamente a dónde va y lo que provoca. ¿Eres la nueva pasante?, preguntó Elena, mirándola sin rodeos. Sí soy, respondió Livia, tragando saliva. Elena esbozó una ligera sonrisa, pero no era cálida. Era una sonrisa analítica de quien observa y evalúa. Parecía que podía ver más allá de la apariencia, más allá de las palabras. Y por alguna razón, eso estremeció a Livia de un modo que no pudo explicar. Durante la mañana, Elena se mantuvo ocupada, pero atenta. Observaba a distancia, y cada vez que pasaba cerca, Livia sentía su perfume expandirse en el aire e instalarse en sus sentidos. Era como si, sin querer, cada gesto de esa mujer dejara una marca. Cada cruce de miradas le provocaba un vacío en el estómago. Y no era miedo, era admiración, un tipo de fascinación silenciosa. Al segundo día, Elena le pidió a Livia que le llevara un informe personalmente a su oficina. Era el final de la jornada, y la planta ya casi estaba vacía. Cuando entró, Livia cerró la puerta con cuidado. Al girar, se encontró con Elena de pie, esperándola. Ella tomó el papel de sus manos con suavidad, y sus dedos se rozaron por un instante. Fue un gesto rápido, pero intenso. «¿Pareces siempre tan concentrada? ¿O es solo nervios?», preguntó Elena con una voz suave pero firme. «Es que todo esto es muy nuevo para mí», respondió Livia, tratando de sonar tranquila. Elena volvió a sonreír. Caminó hasta el librero con pasos elegantes y luego giró lentamente para mirarla de frente. Livia se quedó inmóvil. Había algo en la forma en que esa mujer ocupaba el espacio, una seguridad que imponía respeto y despertaba algo más. Un tipo de encanto que no cabía en palabras. «No te preocupes, Livia», dijo Elena con un tono sereno. «Aquí dentro todos estamos aprendiendo todo el tiempo y tú aprenderás rápido». Luego salió de la sala, dejando a la pasante sola. El corazón de Livia latía desbocado, el rostro le ardía, los pensamientos se le enredaban. Había algo diferente sucediendo, una conexión silenciosa, llena de significados no dichos. Y lo que ella aún no sabía era que esa relación, que parecía comenzar como un simple vínculo profesional, estaba a punto de cruzar los límites de lo previsible. Al día siguiente amaneció nublado, pero dentro de Livia todo estaba muy claro, claramente inquieto. Había soñado con la oficina, con la voz grave de Elena, con esa mirada que parecía atravesar su piel. Era apenas el inicio,
pero ya sentía que algo en su interior había cambiado. Llegó temprano otra vez. Quería demostrar compromiso, pero también quería ver a Elena. Aunque tratara de negarlo, algo la atraía. Era como si la presencia de esa mujer reorganizara su mundo interno. Elena, por su parte, se mantuvo reservada. Ni siquiera un saludo directo. Para cualquier otra persona, habría sido un día común. Pero para Livia, todo eso parecía parte de un enigma. Al final de la mañana, sin embargo, la sorpresa. Elena apareció en el área común y dijo con naturalidad: «Livia, acompáñame a la reunión de la nueva campaña. Quiero escuchar tu perspectiva». Ella, en una reunión, con los creativos y directivos, aquello fue inesperado y casi intimidante. Pero Livia respiró profundo, ajustó su cuaderno entre las manos y la siguió. Se sentó al lado de Elena, intentando mantenerse serena. Observaba todo a su alrededor, pero era difícil concentrarse. El modo en que Elena cruzaba las piernas, cómo organizaba los papeles, cómo lideraba sin alzar la voz. Todo en ella llamaba la atención, hasta que, durante una pausa de la presentación, Elena se giró ligeramente hacia ella y le preguntó en voz baja: «¿Estás nerviosa?». La voz era baja, pero gentil. Livia sonrió tímidamente y asintió con la cabeza. Elena solo volvió su mirada a la mesa, con una leve sonrisa de lado, como quien comprende más de lo que deja ver. Y en ese momento, Livia se dio cuenta. Tal vez sí estaba siendo observada con otros ojos, pero también, tal vez estaba siendo desafiada a descubrir una versión de sí misma que aún no conocía. Una versión más segura, más auténtica, más viva. Y eso era apenas el principio. Después de la reunión, cuando los últimos directores ya salían de la sala con pasos apresurados y voces bajas, Elena se acercó a Livia con una expresión más cerrada, aunque no menos intensa. Su tono de voz mantuvo la firmeza profesional, pero había ahí un subtexto sutil, casi imperceptible para quien no prestara atención a los detalles. Con un roce leve en el brazo de Livia, dijo: «Tienes una forma interesante de observar el ambiente, Livia. Te mantienes en silencio, pero lo absorbes todo». Livia solo asintió. No sabía si era un cumplido, una prueba, o algo que aún no podía descifrar. Había algo en la manera en que Elena hablaba que atravesaba la lógica y llegaba directo a esa parte del cuerpo que siente sin entender. Dicen que los tímidos son los que más leen entre líneas. ¿Será tu caso?, cuestionó Elena con una leve sonrisa de lado que duró apenas un segundo. Luego soltó el brazo de la pasante y señaló con los ojos hacia la puerta. «Puedes volver a tu mesa. Tenemos una tarde llena». Livia salió de la sala con el corazón acelerado, intentando entender qué exactamente acababa de pasar. No hubo nada explícito, nada que rompiera reglas, pero había tensión, esa línea fina entre lo profesional y lo que, poco a poco, comienza a tocar otras capas, más profundas, más sensibles. Las horas siguientes parecieron irreales. Livia tecleaba los informes, pero su mente giraba en círculos alrededor de frases y miradas. No era miedo, ni siquiera duda, era atención. Una atención tan intensa que todo a su alrededor parecía ruido. Y mientras más intentaba ignorar eso, más presente se volvía Elena, incluso sin estar cerca. Al final del día, cuando la mayoría de los empleados ya se alistaba para irse, Elena pasó por el escritorio de Livia y con un tono casual dijo: «¿Vienes mañana, verdad?». «Sí», respondió en un susurro contenido. «Perfecto, vamos a trabajar más de cerca». Y entonces simplemente siguió su camino, sin pestañear, sin dar explicaciones. Livia se quedó ahí sentada, como si el mundo se hubiera ralentizado. Esa mujer era un huracán disfrazado de brisa. Lo cambiaba todo sin alzar la voz. Le daba la vuelta a las certezas con una frase, un gesto, una mirada. Y ella, aunque intentara mantener el control, ya sabía que no saldría ilesa de esa dinámica. El sábado por la mañana, aún en pijama,
Livia recibió una notificación en el celular, un número desconocido, pero el mensaje era claro. Me gusta conocer a las personas con las que trabajo. ¿Te animas a un vino esta noche? Supo de inmediato quién era. No necesitaba firma. El estilo directo, la puntuación impecable, era Elena. El estómago de Livia dio un vuelco. Leyó el mensaje más de una vez antes de contestar. Su instinto le decía que eso era más que una invitación casual. Era una prueba, un cruce. Y rechazarla sería quizá cerrar la puerta a algo que ni siquiera sabía cómo nombrar, pero que ya la atraía como un imán. Sí, ¿dónde? La respuesta llegó rápido. Paso por ti a las 8. Está lista. Durante el día, Livia intentó parecer tranquila. Eligió y cambió de ropa al menos 5 veces. Buscaba algo que transmitiera seguridad, pero que no gritara inseguridad. Quería parecer ella misma, pero una versión ligeramente mejorada. A las 20:02 sonó el interfono, y todo lo que había ensayado desapareció. El auto era discreto, negro, con vidrios polarizados. Elena conducía. Llevaba una camisa blanca abotonada, el cabello suelto, maquillaje leve. Cuando Livia entró, ella le lanzó una mirada breve, pero cargada de significado. «Te ves diferente fuera de la agencia», comentó sin apartar la vista de la calle. Livia no supo qué responder. Solo sonrió ligeramente, intentando disimular la ansiedad. El destino era un departamento elegante, con vista a la ciudad y una decoración sofisticada. Nada ostentoso, pero cada detalle elegido con impecable buen gusto. Al entrar, Elena le ofreció una copa de vino y encendió una playlist instrumental, suave, casi imperceptible. La conversación empezó ligera. Cosas del día a día, un poco sobre la universidad, algunas curiosidades del mundo publicitario. Pero, poco a poco, la atmósfera cambió. No porque ocurriera algo inapropiado, sino porque, en medio de la simplicidad del diálogo, surgía una conexión. No había toques, ni insinuaciones evidentes, solo silencios entre frases, miradas largas, pausas que decían más que las palabras. En un momento de pausa, Elena se sentó junto a Livia en el sofá. Las 2 copas estaban casi vacías. La miró fijamente y preguntó, ¿sabes por qué estás aquí? Livia dudó. Creo que sí. Me alegra que hayas venido. Siempre he pensado que las grandes alianzas empiezan con buenas conversaciones. No se dijo nada más en ese instante. No hacía falta. Lo que se gestaba entre ellas no era un guión apresurado, ni algo que pudiera definirse con una sola palabra. Era el inicio de un descubrimiento lento, silencioso e inevitable, donde cada paso se daría a su debido tiempo, con respeto, con cuidado y con la intensidad de quien sabe que ciertas conexiones no tienen prisa. No tienes que tener miedo. No voy a tocarte si tú no quieres, dijo Elena, con esa misma calma seductora que desarma cualquier defensa. Pero si quieres, puedo mostrarte el tipo de cosas que nadie jamás se atrevió a enseñarte. La tensión que flotaba entre ellas explotó en el aire como una chispa, encendiendo la mecha de un deseo guardado por demasiado tiempo. Era como si el universo, en silencio, contuviera la respiración por un instante. Livia no respondió con palabras. Solo apoyó el rostro en el hombro de Elena, en un gesto sencillo, pero cargado de significados. Era un sí sin voz, una petición muda, una entrega que comenzaba en el silencio. Elena colocó los dedos en la cintura de la joven con una delicadeza medida en milímetros, como quien toca por primera vez algo que esperó mucho para tener. El roce no fue apresurado, no buscaba lo obvio. Era una danza lenta entre la intención y el control. La respiración de Livia cambió. Sus ojos se cerraron sin darse cuenta y todo su cuerpo se estremeció como si respondiera a algo que venía de muy dentro. En ese instante, comprendió. Lo que sentía por Elena iba más allá de la atracción. Era rendición. Estaba frente a una mujer que guiaba con firmeza, pero también con ternura.
que conocía el ritmo de las cosas, que hablaba más con gestos que con palabras, y que, en ese momento, no solo buscaba conquistar, quería despertar. El departamento quedó sumido en silencio, envuelto en la luz cálida de una lámpara que dibujaba sombras suaves en las paredes. El aire era denso, cargado de expectativa. Cada minuto se alargaba como si el tiempo se hubiera desacelerado a propósito. Livia ya no distinguía qué era timidez, qué era deseo o qué era miedo, pero en su pecho vibraba una certeza. Estaba frente a algo que lo cambiaría todo. Elena la miraba como quien resuelve un enigma con placer, sin prisa, sin imponer nada. Cada vez que se acercaba sin tocarla, cada vez que susurraba cerca del oído, cada roce casual en el respaldo del sofá, plantaba algo nuevo dentro de Livia. Un escalofrío, un calor, una necesidad de más. Hasta que, sin aviso, preguntó: ¿quieres que me detenga? Livia solo negó con la cabeza, incapaz de emitir palabra alguna. Fue suficiente. El beso que siguió no fue tímido. Fue profundo, decidido, un salto sin retorno. Livia sintió que las piernas le temblaban, que su cuerpo se curvaba como buscando refugio en los brazos de Elena. El beso sabía a descubrimiento, y cuando sus lenguas se encontraron, fue como si una llave girara dentro de ella, abriendo puertas que ni siquiera sabía que existían. Elena se alejó apenas lo necesario para tomar el rostro de la chica y susurrar con una sonrisa lenta, cargada de intención: no tengas prisa, lo mejor es cuando pierdes el control. Poco a poco. Era una promesa. Y también una advertencia. El baile más intenso de esa noche comenzaba allí. No con gestos exagerados, sino con pequeñas provocaciones. Elena no desvistió a Livia con las manos, sino con la atmósfera, con la mirada que quemaba lento, con la respiración que se acercaba y se alejaba, dejando la piel de la joven suplicando, incluso sin palabras. Cuando abrió el primer botón de su camisa, lo hizo con la lentitud de quien sabe exactamente el efecto que causa. La lencería debajo era negra, de encaje fino, elegante, sin excesos, pero poderosa como un secreto revelado solo para ojos atentos. Livia, hasta entonces contenida, la observaba con ojos hambrientos. Pedía más, incluso sin decir nada. Elena lo notó y le dio lo que pedía. Se puso de pie por un momento, solo para mostrarse por completo ante la joven. La luz acariciaba sus curvas como un marco viviente, y todo en esa escena era medida. El tiempo, el silencio, la mirada. Al volver a sentarse, no dijo nada. Solo se acercó, muy cerca, y posó los labios junto al oído de Livia para susurrar: nunca vas a olvidar cómo se siente ser tocada por una mujer que sabe lo que hace. Sus manos comenzaron a explorar con una precisión calculada. Subieron por el costado del cuerpo de la joven, rodeando la curva del cuello, luego los hombros, luego la espalda, entrando discretamente por debajo de la blusa. A cada centímetro, Livia reaccionaba como si su piel hablara. Sus ojos se cerraban, la respiración se entrecortaba, su cuerpo se arqueaba en una entrega involuntaria. Y cuando Elena dejó que sus labios rozaran el pecho de ella, deteniéndose ahí, casi en el límite de lo prohibido, la joven sintió que el mundo giraba en un eje solo de ellas. Nada más importaba. Solo el toque, el calor, el ahora. Livia nunca había sido tocada así antes. Pero no había miedo, solo sorpresa. Todo se sentía correcto, natural. Sentía que podía confiar, que podía soltarse. Elena, con experiencia, percibía cada matiz en las reacciones de la chica, y por eso no tenía prisa. Deslizaba la mano con suavidad por su cintura, aún por fuera del pantalón, presionando de forma sutil, creando un ritmo que no era directo, pero sí provocador. Livia suspiraba bajito, entre vergüenza y curiosidad. Y fue entonces cuando Elena se detuvo, solo por un segundo, para decir con voz firme pero serena: puedes hacer ruido. Aquí, nadie te va a juzgar por sentir. Era una invitación a la libertad.
un llamado para que Livia se permitiera vivir ese momento por completo. La joven cerró los ojos, soltó el aire con más fuerza y finalmente dejó que su cuerpo reaccionara como quería. La tensión fue creciendo. Las manos se tocaron, los rostros se encontraron de nuevo, y entre besos lentos, respiraciones agitadas y caricias intensas, comenzaba a nacer una nueva mujer en Livia. Una mujer que decía sí con la piel, con el corazón, con el deseo. Y la noche apenas comenzaba. Descubrió quién era justo cuando nadie más la estaba mirando. Descubrió que, a veces, dejarse llevar puede ser un acto de valentía, y que algunas mujeres no marcan con palabras ni promesas, sino con una presencia intensa y una mirada firme. Elena era así, silenciosa como un secreto, pero imposible de olvidar. Lo más provocador, saber que todo eso apenas estaba comenzando. El día amaneció despacio, filtrado por la luz suave que atravesaba las cortinas del cuarto. Livia despertó con los sentidos aún a flor de piel. Cada recuerdo de la noche anterior parecía tatuado en su cuerpo, vivo, palpitante. El roce sutil en los hombros, el perfume de Elena aún impregnado en las sábanas y esa marca roja discreta en el cuello. Nada de eso fue un sueño. Era memoria, real, caliente, marcada, un rito de paso que no sabía que necesitaba, hasta vivirlo. Se levantó lentamente, sintiendo el cuerpo más ligero y al mismo tiempo distinto. En el espejo, el reflejo ya no era el de una chica tímida. Había un brillo en sus ojos, una mezcla de descubrimiento y deseo, como si una nueva versión de sí misma estuviera emergiendo. Tomó el celular. Ningún mensaje, ninguna notificación, un vacío breve, un nudo en el estómago. ¿Había sido solo una noche? ¿Elena desaparecería como tormenta después de la lluvia? Pero antes de que esos pensamientos echaran raíces, el celular vibró. Un número desconocido, solo un número. El mensaje era corto, claro y afilado. Hoy a las 8 de la noche. Dirección en el último cajón de tu escritorio. Ponte algo que te haga sentir poderosa. Quiero verte así. Livia lo leyó una vez, luego otra. El corazón se aceleró. Las manos le temblaban. Aquello no era una invitación. Era una orden dulce, pero firme. Un llamado imposible de ignorar. En el trabajo, todo parecía demasiado tranquilo. Elena apareció cerca de las 3 de la tarde, como si nada hubiese pasado. El cabello recogido en un chongo elegante, un blazer color vino sobre una blusa ligera y una mirada que atravesaba la oficina como si dominara el espacio sin decir una sola palabra. Cuando pasó junto a Livia, se detuvo por unos segundos detrás de ella. Fingiendo revisar algo en la mesa del comedor, se inclinó y susurró al oído de la joven. ¿Todavía puedes saborearme? Fue como recibir un choque de deseo y memoria al mismo tiempo. Livia intentó responder, pero la voz no salió. Solo asintió con la cabeza, tragando en seco. Elena sonrió levemente y se alejó como quien sabe exactamente el estrago que ha causado, y dejó tras de sí un rastro de ansiedad y fuego que ardería el resto del día. A las 7:30 de la noche, el cuarto de Livia parecía un campo de batalla. Ropa tirada por la cama, opciones rechazadas una a una. Nada parecía correcto hasta que eligió un vestido negro ajustado, de tirantes finos, que moldeaba su cuerpo con elegancia y osadía. Debajo, una lencería de encaje color vino que lo decía todo sin mostrar nada. Se puso un labial rojo oscuro, recogió el cabello en un chongo suelto y se calzó unos tacones que transformaban su postura y su mirada. La dirección la llevó a un edificio discreto pero imponente. Un penthouse con vista amplia de la ciudad, iluminado con luces amarillas y una música suave llenando el aire. Elena abrió la puerta con una sonrisa lenta y una mirada que recorrió a Livia de pies a cabeza. No habló de inmediato, solo la observó y luego dijo: «Seguiste mis instrucciones, eso me deja muy satisfecha». Livia entró. En el centro de la sala, una copa de vino ya servida.
El ambiente parecía hecho a la medida para la seducción. Nada vulgar, pero meticulosamente preparado. Elena le ofreció la bebida y señaló el sofá. Se sentaron lado a lado, pero sin tocarse. La distancia entre sus cuerpos encendía aún más la tensión. «Hoy vas a aprender algo nuevo sobre ti misma», dijo con voz baja. «¿Sobre qué?», preguntó Livia, ya con la respiración entrecortada. «¿Sobre cuánto puede comenzar el deseo en la mente?». Con cada palabra, Elena dirigía el ambiente como una maestra de orquesta. Hablaba con los ojos, con los silencios entre frases. No necesitaba gestos teatrales. Solo la manera en que inclinaba el cuerpo, cómo rozaba levemente los dedos sobre su rodilla al hablar, hacía que la piel de Livia vibrara. Era sensualidad con inteligencia, con intención, con dominio. «Ahora», murmuró Elena, acercándose hasta que sus rostros quedaron peligrosamente cerca. «Quítate el vestido, despacio. Quiero ver cómo te permites sentir». Livia sintió un vuelco en el estómago, no de miedo, sino de anticipación. Sus dedos temblaban ligeramente al deslizar las tiras del vestido. La tela cayó por sus hombros con suavidad, revelando la piel con la misma delicadeza con que se abre un regalo. Elena miraba sin parpadear. El vestido cayó a los pies de la joven. Su cuerpo, envuelto solo por el encaje de la lencería, parecía vibrar en el aire cálido de la sala. Y ese silencio, que antes incomodaba, ahora parecía sagrado. No había prisa, ni urgencia, solo una danza de miradas y gestos contenidos. El toque aún no llegaba, pero cada palabra dicha, cada orden susurrada, ya había provocado más que cualquier caricia impulsiva. Elena, con una leve sonrisa en los labios, se inclinó hasta el oído de Livia. «Todavía tienes tanto por descubrir, y hoy vas a empezar a entender lo que es ser tocada sin siquiera ser tocada». Esa noche, entre órdenes suaves y miradas intensas, Livia no solo conoció una nueva capa de sí misma, descubrió el poder de sentir con la mente, de desear con todo el cuerpo, y de ser transformada por alguien que sabía exactamente cómo guiar cada emoción. Y allí, en esa sala, con los nervios a flor de piel y el mundo allá afuera, comenzó una nueva fase de aquella entrega, sutil, provocadora e imposible de revertir. Elena sonrió con ese placer que no necesitaba palabras. Una sonrisa lenta, casi depredadora, pero envuelta en dulzura. Se levantó despacio, como quien danza con su propia intención, y comenzó a caminar alrededor de Livia. Sus pasos eran suaves, pero cargaban una tensión eléctrica en el aire. Sus dedos, solo las puntas, recorrieron el hombro de la joven. Bajaron por la clavícula hasta el borde de la delicada blonda que cubría sus senos. El roce fue ligero, pero dejado un rastro de escalofríos, como si fuera fuego líquido. Elena se detuvo frente a ella, se inclinó ligeramente y murmuró con un susurro cargado de intención. ¿Tienes idea de lo que provocas? Livia intentó responder, pero solo salió un suspiro tembloroso. No, vas a aprender, respondió Elena, sin apartar los ojos de los de ella. Hoy vas a escucharte, a sentirte. Vas a descubrir dónde habita tu fuego. Entonces abrió el cajón de un librero y sacó una cinta de satín roja. Los ojos de Livia se abrieron de par en par. Había sorpresa, algo de miedo, pero más que todo, entrega. Elena sostuvo su mentón con una delicadeza firme. ¿Confías en mí? Sí, contestó casi en un susurro. Con cuidado, colocó la venda sobre los ojos de Livia. En la oscuridad, sus sentidos se abrieron por completo. El sonido de la respiración de Elena se volvió más cercano. Cada silencio fue ganando peso. Cada paso resonaba dentro de ella como un preludio. Y luego llegaron los besos, lentos, desde el cuello hasta el hombro. La boca de Elena dejaba en la piel de Livia un poema secreto. El calor de esos labios, el ritmo de los toques, la ausencia de la vista. Todo creaba una experiencia parecida a un trance.
Elena se movía con la destreza de quien conoce los límites y sabe cómo prolongarlos sin romperlos. Con cada roce, Livia exhalaba más fuerte. Todo su cuerpo estaba alerta, el deseo formándose en silencio. «Quiero que me digas qué estás sintiendo», dijo Elena, aún cubriendo el cuerpo de la joven con sus besos. «Estoy explotando por dentro», confesó Livia, con la respiración temblorosa y la piel encendida. «Perfecto. Significa que estás viva». Entonces, con una voz ahora más grave y suave, Elena ordenó: «Recuéstate en el sofá y no te muevas hasta que te lo diga, ni un centímetro». Livia, completamente entregada, obedeció. Se sentía como un instrumento afinado, cada nervio expuesto, cada célula en expectativa. Elena se arrodilló junto a ella, apartando suavemente sus piernas. Los toques ahora tenían una audacia medida. No había prisa, solo intención. Con cada beso más cerca de las ingles, Livia apretaba los dedos contra el sofá, intentando no disolverse en cada sensación. Los susurros llegaron junto a los besos, y cuando escuchó: «Eres música, Livia, y yo soy tu compositora esta noche», algo dentro de ella se encendió completamente. La tensión fue creciendo como una melodía, alternando ritmo y pausa, provocación y entrega. Se retorcía levemente, pero obedecía. No era solo placer, era arte. Era como si su cuerpo estuviera siendo esculpido a través de sensaciones. Cuando alcanzó el clímax, no fue un estallido de ruido. Fue profundo, silencioso, pero devastador, como una ola rompiendo por dentro. Los ojos de Livia, incluso vendados, parecían descubrir algo nuevo, y supo, allí, en medio del silencio y la piel encendida, aquello no era solo deseo, era ser vista, sentida, comprendida. Elena retiró la venda con la misma suavidad con la que la colocó. Sus ojos, al encontrarse con los de Livia, no buscaban respuestas, buscaban entrega. Con los dedos, acarició sus labios y murmuró: «No ha terminado. Aún tengo mucho que enseñarte». El tiempo dejó de existir dentro de ese cuarto. No había prisa, ni mundo afuera. Solo ellas dos, y un deseo que ahora era demasiado profundo como para negarlo. Elena se puso de pie y caminó hasta el borde de la cama, vestida solo con una camisa de seda clásica. Esa prenda que en su cuerpo adquiría una intensidad inexplicable. Livia la miraba fascinada con hambre, como quien ve un enigma a punto de revelarse. Entonces Elena susurró: «Ven hacia mí», y Livia fue, como quien avanza hacia lo desconocido con pasos firmes, a pesar de que el corazón late acelerado. Al acercarse, sintió el frío del suelo contrastar con el calor que aún ardía en su piel. Elena sostuvo su rostro con ambas manos y la besó. El beso comenzó como una caricia, y pronto se convirtió en una danza de dominio. La lengua de Elena entraba con maestría, como si ya hubiera descifrado muchos enigmas y ahora quisiera descifrar otro. Livia correspondió, pero cuando intentó subir las manos por la cintura de la mujer mayor, fue suavemente contenida. Elena sostuvo sus muñecas con delicadeza firme, manteniéndolas levantadas por encima de su cabeza y presionando su cuerpo contra la pared fría. «Todavía no, mi cielo. Ahora vas a aprender a dejarte guiar». El escalofrío que recorrió el cuerpo de Livia no fue solo físico, fue emocional. Fue como si finalmente se permitiera algo que nunca antes supo que podía aceptar. Las manos de Elena entrelazaron las de ella por detrás de la cabeza. Las palabras llegaron en susurros, rozando la piel. «Esta noche voy a dejar mi marca en ti». Y los besos continuaron, bajando por el cuello, los hombros y por la espalda. No eran mordiscos fuertes, sino toques con intención, como estampas sensoriales en cada parte de su piel. Con cada caricia, Livia se sentía menos en control y más viva. Cuando Elena llegó a sus senos, lo hizo con reverencia. No había prisa ni vulgaridad, había intensidad. Y mientras la joven exhalaba, intentando mantenerse en pie, la mano firme de Elena la sostenía. Cada beso era un ritual. Y Livia
Estaba siendo iniciada, y todo se detuvo. El tiempo, los pensamientos, incluso la respiración de Livia quedó suspendida en el aire, como si el propio mundo se hubiera puesto en pausa ante lo que estaba por venir. Sentía la mirada de Elena sobre ella como una brisa cálida y constante, como si su piel estuviera siendo leída, descifrada, deseada centímetro a centímetro. Había algo en los ojos de la mujer mayor que mezclaba ternura con poder, algo que no pedía permiso, pero tampoco invadía. Era una invitación, un salto sin retorno. Elena se acercó, y su aliento caliente rozó la piel sensible entre los muslos de Livia, provocando que sus músculos se contrajeran como un reflejo instintivo. Y entonces, en lugar de prisa, vino el cuidado. El primer beso fue como una reverencia, lento, húmedo, cargado de intención. Livia arqueó el cuerpo por reflejo. Un suspiro se escapó de su garganta. No fue un grito, sino una entrega en forma de sonido. Se cubrió la boca con la mano, avergonzada por lo que sentía. Pero Elena simplemente sonrió contra su piel y susurró: «Eres aún más hermosa cuando te permites sentir». El ritmo que siguió fue una danza. La lengua de la mujer mayor exploraba con maestría, a veces lenta, a veces más intensa, siempre cuidadosa. Cada nuevo movimiento era una caricia y un reto. Los dedos que se deslizaban por sus muslos encontraron el centro del deseo con la precisión de quien conoce caminos secretos y comenzaron una exploración sin prisa, respetuosa, pero irresistiblemente atrevida. Nada era demasiado explícito, pero todo se sentía con una intensidad abrumadora. Livia se retorcía bajo las caricias, entre susurros y pequeños gemidos ahogados que escapaban incluso cuando intentaba contenerlos. «Mírame». La voz de Elena fue firme, pero dulce. Una petición que era casi una orden, casi una súplica. Livia abrió los ojos con dificultad, entre el sopor del placer y el calor acumulado en su piel. Intentó sostenerle la mirada, pero la intensidad era tanta que sus párpados insistían en cerrarse. Elena no se detuvo. Acercó más su rostro y repitió, esta vez con un tono más grave: «Te dije, mírame». Y Livia vio. Vio el deseo en sus ojos, sí, pero también algo más profundo. Vio un tipo de cuidado que no venía de las palabras, sino de la forma en que era tocada. Vio a una mujer segura, madura, dueña de sí, y ahora también de ella. Lo que vino después fue inevitable, como si el cuerpo de Livia ya no tuviera elección más que entregarse por completo a lo que estaba sintiendo. Alcanzó el clímax como quien atraviesa un portal, llamando el nombre de Elena con la voz entrecortada, demasiado alta, demasiado intensa, demasiado verdadera. Y no hubo vergüenza, solo alivio, liberación. Como si por primera vez hubiera dejado de esconderse, incluso de sí misma. Elena se incorporó con calma. Sus dedos aún estaban húmedos, pero el gesto siguiente fue casi ritual. Llevó uno a su propia boca y lo saboreó con una sonrisa leve, como quien aprecia algo raro, algo valioso. Luego caminó hacia donde Livia aún intentaba recuperar el aliento y unió sus cuerpos, dejando que el calor de ambas se mezclara. Acercó los labios al oído de la joven y susurró: «Ahora eres mía, y mañana vas a descubrir lo que eso realmente significa». Livia no respondió con palabras. Sus piernas aún temblaban, su cuerpo seguía vibrando, pero en sus labios había una sonrisa serena, casi boba. Una sonrisa de quien se perdió y ya no quiere encontrarse. Porque en ese instante comprendía, no era solo deseo lo que Elena despertaba, era pertenencia. Era un tipo de conexión que no se explica, se vive. Y tal vez el día siguiente trajera más respuestas, pero por ahora, el silencio y el calor eran todo lo que necesitaba. Y así fue, entre susurros, caricias y descubrimientos, que la noche más inesperada en la vida de Livia se transformó en una nueva versión de sí misma.
Lo que comenzó como una curiosidad tímida se volvió entrega, deseo y ahora un lazo imposible de ignorar. Pero, ¿qué habrá querido decir Elena con "ahora eres mía"? ¿Qué es exactamente lo que la espera mañana? ¿Será que esto es solo el inicio de un juego aún mayor o de un sentimiento más profundo de lo que Livia imaginaba? Si tú también quieres saber qué pasará cuando salga el sol, comenta aquí abajo. Quiero la parte 2. Y si esta historia te atrapó, te tocó el corazón o te hizo estremecer solo con imaginar, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Eso es lo que ayuda a este canal a seguir creciendo y trayéndote historias que hablan directo al alma. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que pasará en la próxima noche entre ellas? Yo leo todo, y quién sabe, tal vez tu comentario se convierta en parte de la próxima historia. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces, todo lo que necesitamos es a alguien que nos enseñe a sentir.